El instinto de la madre por proteger y cuidar a sus hijos es, quien lo duda, uno de los sentimientos más fuertes que existen. Se sitúa a la cabeza del ranking de los sentimientos y las conductas humanas. Hasta ahora pensábamos que esto ocurría porque sí, formaba parte de ese maravilloso milagro que es la maternidad. Lo que ocurre es que un grupo de especialistas de la Universidad de Navarra ha llevado a cabo un riguroso informe que demuestra científicamente cómo es ese proceso, cómo se desarrolla a lo largo del embarazo y luego con la lactancia y a lo largo de toda la vida ese vínculo madre-hijo. Les pido que se queden con nosotros esta noche en Intereconomía Televisión porque esto que les cuento es solamente una pequeña pincelada de lo mucho que vamos a ver. Sigan con nosotros, por favor. Son muchos los chicos, no los vamos a enumerar todos, pero dirigiendo este informe de la Universidad de Navarra, codirigiendo, mejor dicho, ha estado doña Natalia López Moratalla. Ella es catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de esa universidad, de la Universidad de Navarra. Doña Natalia, un placer tenerla esta noche con nosotros. Sea bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias. Y me acompaña también el vicepresidente del Grupo Intereconomía, don Pedro Juan Viladric. Don Pedro Juan, gracias por ayudarme de antemano. Pues muchas gracias por dejarnos acompañar. Este es un tema que me apasiona. Lo sabemos. Y sé que me voy a divertir muchísimo. Y nuestros espectadores también. Yo he dicho una superficialidad para invitar a los espectadores a que nos acompañen la próxima hora aquí en Intereconomía Televisión, pero hay tanto detrás de este estudio. A mí, desde luego, voy a adelantar algo que luego irá surgiendo a lo largo de la conversación, pero cómo el hijo devuelve a la madre de manera muy generosa todo eso que la madre aporta en el embarazo es absolutamente fascinante. Pregunta general, doña Natalia, para comenzar. Que exista una relación de intercambio de información bioquímica entre la madre y su hijo, ¿en qué cambia la visión que hasta este momento hemos tenido de la maternidad? Cuéntenos. Bien, pues cambia en el sentido de que durante el embarazo, durante ese tiempo, se crea una auténtica comunidad, técnicamente le llamamos simbiosis, pero no es una palabra muy bonita, íntima. Son dos vidas, dos biografías, una que pasa de no ser madre a ser madre y cambia radicalmente, y otra que se inicia. Y hay una comunicación muy, muy profunda, muy íntima. Yo creo que sería la palabra. Entonces no es algo que ocurre ahí un poco a ciegas, sino que hay un auténtico diálogo molecular entre ambos, celular y, en definitiva, humano. Lo primero son los iones de calcio, que hemos leído aquel informe y nos ha llamado mucho la atención. Los iones de calcio es lo que permite que arranque la vida. Es decir, quizás de los adelantos de la biología en los últimos años es el hecho de que es un proceso dinámico y entonces la fusión de los gametos, la fecundación, ¿no? Es un proceso dinámico que dura unas horas, un tiempo, y que se pone en marcha justamente cuando el gameto paterno, el espermio, llega a un sitio concreto en el óvulo, y entonces ahí emite la primera señal. Hay una comunicación celular primero entre los gametos para construir el hijo, ¿no? Y constituirse así, y en ese punto por donde ha iniciado el diálogo molecular y se han reconocido mutuamente los dos gametos, hay una liberación de calcio. Y ese calcio, desde ese punto, va difundiéndose como una onda, como una estela, ¿no? De distintas concentraciones, desde ese punto hacia el lado contrario del óvulo, que está fecundándose en ese momento, de tal forma que cuando se crea esa gran asimetría, en un sitio hay mucho calcio y por tanto está dirigiendo una serie de procesos, y en otro sitio no hay calcio y están entonces entrando en acción otros procesos o dejando de entrar, se está creando el inicio de la estructura corporal. Es decir, el punto por donde ha reconocido el espermio al óvulo, se han reconocido mutuamente molecularmente, va a ser el torso del embrión.
y el lado contrario el vientre, y lógicamente perpendicular a este eje el eje cabeza-cola, y esto ocurre en ese momento arranca a vivir. Es curioso que cuando se ha visto una fecundación en el laboratorio, yo recuerdo la primera vez que vi una de ratón, que ocurre igual en un mamífero, lo estabas observando con luz, y entonces hay un fogonazo de luz en el momento en que arranca la vida, en que ya está constituida ese cuerpo incipiente que ya tiene los ejes trazados, ya tiene el inicio de la forma corporal, precisamente porque es asimétrica, y polariza la luz. Entonces hay un halo de luz que muestra la vida. Doctora, yo intento comprender. Lo explica de manera muy didáctica y se lo agradecemos. Yo voy a poner un ejemplo y usted me corrige o bien me lo ilumina. Yo me estoy imaginando un espermatozoide que es como una cerilla, tiene una cabeza y una cola larga, y es lo más diferente absolutamente de un óvulo, que es como un huevo, una cosa esférica, como una pelota de tenis. Un tamaño muy distinto. Entonces esa cerilla que tiene la cabeza con toda la carga de información cromosómica, ¡pum!, penetra por un punto determinado, y en ese momento hace como hemos visto en las películas con los sembradores de antes, que iban esparciendo los granos por la tierra, pero claro, al esparcer, pues tú tiras lo que queda más denso, queda más próximo, y los granos que van más allá, pues que son más escasos. Entonces esos iones de calcio es la primera aportación en la penetración del espermatozoide, esa especie de de lanzamiento de iones de calcio. Claro, unos quedan más densos aquí y otros menos densos allá, espolvorea más intenso aquí. Eso es lo que permite que haya una primera división asimétrica, desigual. Y por lo tanto, en ese primer instante de la vida, pregunto, recibe el nuevo niño, el bebé, ¿dónde va a estar? Su cara, su dorso, y dónde la espalda, la nuca, dónde la cabeza y dónde los pies. ¿Qué tengo a la derecha? En fin, yo voy a ser de izquierdas. Es decir, los ejes principales, y además de una manera singularísima. Se parecerá más a su madre, a su padre, a su hermano. Eso pero los ejes los tiene que con tener. Esa asimetría. Con esa primera... yo la imagen de lo desigual. Bueno, claro, una célula, si no hay desigualdad, no hay un organismo. Si todas las células fueran iguales y estuvieran colocadas una detrás de otra, sin más... para crear los distintos órganos que nos han enseñado siempre. Un cuerpo, no sería un organismo. Entonces, justamente lo que hace... un organismo es como un equipo, una reunión de diferentes... Claro, cada órgano, y que están situados en su sitio. Entonces, la parte, yo creo que muy impresionante del proceso de desarrollo embrionario es las señales que le van diciendo a cada célula, oye, que tú eres de la nuca, oye, que tú vas a ser del dedo gordo del pie. Es decir, entonces hay todo, entonces tiene que ser asimétrico, si no las células, ¿cómo se distinguen? Es decir, el cuerpo es una comunidad de células. Una pregunta, ¿esa información la pasa la madre al niño o el niño se la da a sí mismo y se autoconstruye? Bueno, vamos a ver, eso es muy importante. La autoconstrucción es de cada uno, es auto. Ahora, un ser vivo, esto es otro de los adelantos teóricos importantísimos de estos últimos años en la biología. A veces un ser vivo se piensa que está ahí sin más, ¿no? O que se construye sin más. Un ser vivo tiene necesariamente siempre que está creando asimetrías, y las crea porque la vida, el equilibrio es la muerte. El equilibrio termodinámico, o sea, equilibrarse, serenarse, tal es morirse. Entonces la vida tiene que estar continuamente adquiriendo sacando energía de ese intercambio con el medio. Entonces todos intercambiamos con el medio, y eso es lo que nos permite estar alejados del equilibrio, vivos, en continuo intercambio. Entonces la madre es el medio natural. O sea, el niño en primer lugar hace un recorrido por las trompas, que resultan, no he hecho el cálculo, pero debe ser kilométrico, dado el tamaño milimétrico. Es un milímetro. Menos de un milímetro. Mucho menos. Las trompas son cerca de entre 7 a 10 centímetros según las mujeres. Más o menos. Haga un cálculo de no menos estamos midiendo en milésimas de milímetro. Un coche en España
Bueno, sería, yo la matemática no se me da muy bien. No menos de 1000 kilómetros. Bueno, o sea que el niño recorre 1000 kilómetros que desconoce. ¿Y cómo lo hace? Bueno, ¿Cómo puede viajar sin conocer, sin saber a dónde tiene que llegar y pararse? Uy, eso está perfectamente pues, ¿por qué estudiado. no nos lo cuenta? Vamos a ver. Nos ordenamos. Me has preguntado antes el intercambio con la madre. Entonces, la madre es el camino guiado para ese primer viaje de la vida, que son 5 días, en el cual el embrión no cambia de tamaño porque sigue rodeado de lo que llamamos la zona pelúcida, una cubierta que tiene el óvulo, para que no se quede pegado a las trompas de la madre en cualquier sitio, ¿no? O pegado donde sea, ¿no? Después hay un momento en que se quita y tiene que caer en un sitio adecuado del útero de la madre, que se han preparado mutuamente, por eso ese diálogo molecular entre los dos, de tal forma que el día 5 tiene que llegar a una zona del útero que podemos decir que es como un colchón, como una cuna, que tiene unos varales y un colchón de tal forma que llega, tiene proteínas complementarias con el útero, con esa zona del útero donde va a anidar, ¿no? Donde se va a implantar. Entonces, las integrinas y lectinas, que se llaman así, ¿no? Y lectinas hacen que gire, se coloque de dorso y entonces cae perfectamente de espalda. Eso me recuerda a las imágenes y que estamos yo he visto en la segunda semana de las vida. naves espaciales y el modo como acoplan. Pero me hago la siguiente pregunta. Es más bonito porque es vivo. El bebé en fase embrionaria, en su primera edad vital, inicia un viaje. Que un coche en España sería 1000 kilómetros. Bueno, ¿Cómo sabe por dónde ir sin perderse? Claro. ¿Quién se lo dice? ¿Y hasta dónde tiene que llegar? Dos. Y pararse, y anidar. Un coche necesita gasolina. Sí. Yo tengo entendido, en mis pocos conocimientos, que este niño en fase embrionaria viene con el depósito de energía del óvulo, que tiene el óvulo, pero que eso le va a durar para 5 días. Es el primer viaje de la vida que ha dicho la doctora. Por lo tanto, antes de llegar a su habitación. ¿Y quién le dice que ha llegado y que ese es el puerto? La madre. Pero la madre no lo sabe. Tiene que mandarle una señal de que está en el primer día de vida. Y bueno, la molécula se llama interleuquina 1, que hay 3 formas, alfa, beta y gamma. Entonces emite esa que es una proteína pequeñita. Y el útero, las trompas tienen receptores. En el momento que llega el receptor, la trompa completamente se pone en orden a fabricar moléculas. Unas sirven para decirle ánimo, son las llamadas factores de supervivencia, que impiden que entre, ánimo sigue, no te canses, crece, crece, o sea, decir, vete formando metido en tu cápsula, ¿no? Entonces esas moléculas de supervivencia son interesantísimas porque un ser vivo, si no recibe señales, cualquier parte de nuestro cuerpo que no entra en lo que llamamos técnicamente apoptosis, que es una muerte celular programada, ¿no? Que es lo que pasa, por ejemplo, cuando hay enfermedades degenerativas en el cerebro, pues Parkinson, por ejemplo, es que entran en apoptosis las neuronas antes de que les toque el momento de morir, ¿no? Entonces eso se mantiene vivo con las llamadas factores de supervivencia. Eso se lo manda la madre. ¿Y cómo es que el organismo de la madre no rechaza al niño, siendo como es un cuerpo extraño? ¿Cuál es la lectura que hace el cuerpo materno? Ese primer viaje para que las defensas en que va dándole factores de supervivencia, le va indicando el camino. Entonces se hace una auténtica carretera, porque la madre pone unas moléculas que se llaman mucinas, que cuando el embrión llega ahí y no es su sitio, no se puede parar, ¡tac!, le produce un saltito, un empujoncito. El embrión va haciendo así, que es como se mueven los vivos, y los niños cuando gatean. Y los niños cuando gatean, un poco parecido, ¿no? Apoya y contrae y sigue avanzando, ¿no? Bueno, y le va dando... Y en ese apoyo hay diálogo. Tiene que apoyarse en la madre. Y ahí es donde hay el diálogo molecular y bioquímico. Que tiene que haber siempre una molécula complementaria con la otra de la madre, siempre. Bueno, entonces, una tarea que tienen los dos importantísima durante esos 5 días, durante ese primer viaje de la vida, es trabajar juntos, que sea recibido sin rechazarlo en la primera habitación de su vida, que es el útero materno, el primer entorno
en el mundo, que es en el seno de la madre, ¿no? Entonces, el embrión manda un aviso. Y en ese aviso lo que hace es presentar al padre, porque claro, un embrión, un bebé, en la mitad del padre y en la mitad de la madre. Claro. En la mitad de la madre la conoce muy bien la madre. La propia madre. No tiene ningún problema, pero la otra mitad es extraña. Y el hijo es extraño, inmunológicamente. Entonces se forma un proceso perfecto, o sea, eso es una riqueza de la naturaleza para ese proceso que se llama tolerancia inmunológica, que es recibirlo como algo distinto de ella, no es una parte de su cuerpo, es una vida distinta de la suya, pero con la característica inmunológica de que no lleva señal de peligro. Entonces eso inmunológicamente se llama tolerancia. Entonces se preparan los dos para que la habitación sea un entorno, es decir, de acogida. El embrión le dice a su madre: aquí estoy. No soy un ajeno, no me mandes a los... sí, soy un extraño porque tengo soy diferente, pero no soy hostil, ni soy un extraño, soy tu hijo. Lo que le dice, soy tu hijo. Soy tu hijo. Y por tanto todas las defensas crean un mundo de tolerancia, de tal forma que todas las defensas de la madre contra lo extraño, contra el peligro, quedan absolutamente silenciadas, anuladas. Los linfocitos no funcionan, los linfocitos B, bueno, sí funcionan, pero no contra el niño, no contra su hijo, contra todo lo demás sí. Bueno, fuera de ahí, contra todo lo demás que pueda ir contra el hijo o contra ella. Porque ya no solamente contra ella, sino también si viene una contra el bebé, le puede afectar a los dos. Entonces, esa barrera es para protegerle, que no ir nunca contra él, ¿no? Y defenderse el resto del sistema inmunológico de la madre, salvo en esa presentación, que es un término también inmunológico, significa enseñar un antígeno, algo extraño. Pero eso contradice absolutamente cualquier idea de que durante unos días, quizá 2 semanas, allí no hay más que una masa celular informe, sin ningún tipo de orden. Eso está trasnochado, eso es del siglo XIX. O sea, eso es de ignorantes. Sí. Bueno, digamos, pero todavía se escucha. Bueno, eso significa que hay todavía mucho ignorante. El hecho de que el calcio que hemos hablado y esa simetría, lo que indica es que eso es un organismo porque tiene ejes, una célula no tiene ejes. Y su primera división da lugar a 2 células desiguales entre sí, una rica en calcio y por tanto tiene una serie expresa una serie de genes, y la otra pobre en calcio expresa otra cosa. Entonces van a tener distintos destinos. La célula rica en calcio va a ser el embrión y la pobre en calcio van a ser todo lo que rodea al embrión, su casita durante ese tiempo. Eso me interesa mucho, porque hay, por ejemplo, vamos a ver, si yo pregunto en general, sobre todo a estos que tienen tanta información y que están tan atrasados, les digo que dicen que eso es cuerpo de la madre y que como la madre puede hacer lo que quiera con ella, pero en fin, si yo les digo la placenta, ¿de quién es? El cordón umbilical, el saco amniótico. Me dicen, no, pero eso es cuerpo de la madre. Pero resulta que no. Que el cordón umbilical, la placenta, el saco amniótico son cuerpo del hijo. El hijo lo construye para sí. Es la piel del hijo, podríamos decir. O sea, y su primera casita. El saco. Y el cordón como los astronautas. Pero se lo construye él, no en la NASA. Se lo elabora él. Claro, por supuesto. Y se lo elabora desde el primer día, distingue. Esto va a ser mi dorso y todas las células que salgan de ahí, de esa zona, ya colocadas, dorso ventral y cabeza cola, van a ser el cuerpo del embrión con los ejes trazados. Y de la otra va a salir el saco amniótico, la cavidad, el saco vitelino, va a ser la placenta. O sea, que la placenta no es de la madre, es del niño, es el cuerpo del niño, claro. Y se lo elabora él. Pues mucha gente no lo sabe. Sí. Otro hallazgo que hemos leído en el informe y que nos ha parecido fascinante. La madre bloquea la hormona del estrés y libera la hormona de la confianza. Sí. Eso nos hemos ido ahora unos meses después. Eso no es desde el principio. Vamos a ver. Es maravilloso, ¿no? Sí. Eso es el cerebro. Mientras el embrión en el primer mes de vida
O sea, en la primera semana viaja, en la segunda semana se implanta y va creciendo. Ya en la segunda semana tiene 2 capas. El embrión tiene una capa dorsal y otra ventral situada, ¿no?, con su eje. En la tercera, ya el eje, la parte caudal, la parte contraria a la cabeza, ¿no?, que viene de cola, en esto empiezan las células a entrar hacia el interior y constituye un embrión de 3 capas, de la cual están ya perfectamente, empieza el día 16, o sea, al comienzo de la tercera semana, se hace la sangre, el corazón, que da el primer latido del pozo del corazón el día 21 de vida, o sea, al final de la tercera semana. Madre mía. El primer latido de la tercera semana. Al final de la tercera semana. Todavía el corazón no está hecho entero. Hay un esbozo del corazón, pero ya está en la fibra y ya está. Ya está impulsando la sangre. La circulación se ha hecho de sangre que tiene muchos glóbulos rojos, no tiene otras cosas porque no necesita la célula la parte del sistema inmunitario, pero para eso trabaja su madre en esa situación. Va creando sus propios glóbulos rojos, ¿no?, al principio. Esa circulación que empieza por la parte de la cabeza, o sea, se trazan los carriles del cuerpo, las grandes vías de circulación en la tercera semana, y el cerebro, o sea, empieza el sistema nervioso, de tal forma que un embrión de 21 días, de 20 y tantos días de tercera semana es prácticamente un tubo neural que va a ser las 3/4 partes del tubo se va a dedicar a hacer el cerebro y la otra parte va a ser la médula. Tercera semana. Entonces hay lo general, el sistema nervioso en general, la circulación en general y el corazón que bombea la sangre. A mí me interesa mucho que nuestros televidentes capten una cuestión. Todo este desarrollo y configuración del organismo no es un mapa que tiene la madre y va dictando y va como el escultor esculpiendo una masa de mármol, una masa celular. Eso es algo que el niño desde el primer instante que acabamos de describir es su programa genético. Tiene su programa y lo va desarrollando él. Claro. Y lo que necesita, en contacto con la madre. Como necesitará a lo largo de toda la vida. Pero el diseño es suyo. Claro. El diseño es suyo. Y necesitará en momentos lo mismo que necesitamos alimentos y oxígeno y tal, pues durante la construcción del cuerpo, que mucho trabajo, la misma experiencia, necesita mucho más de la madre que le vaya haciendo los cambios, como cuando ya tiene 14 años y le entramos continuamente en la habitación y le decimos, estudia que te conviene, estudia que te van a suspender. Pero sabemos que aun dándole este consejo, habiéndole puesto lo mejor en su habitación para que tenga un ordenador, el flexo, etcétera, o lo hace él, o no lo puedes hacer por él. Es decir, que eso desde el principio. Claro, y la madre lo que va dándole es lo que va necesitando en cada momento, pues por ejemplo, para que empiece la circulación en la tercera semana, lo hace un poquito con un derrame de sangre materna que da como un empujoncito, entonces arranca su sangre a circular. O sea, es una comunicación impresionante. A propósito de la sangre, pregunta eso que tienes, que a mí me apasiona mucho. Lo de las hormonas. A mí me interesa muchísimo lo del cerebro. ¿Cuándo, desde el preciso instante de la fecundación, el cerebro de la madre, de la mujer se empieza a convertir, se empieza a transformar en cerebro de madre? Bueno, yo creo que es un poquito después, por lo siguiente. Inicialmente hay una serie de hormonas que son propias del cuerpo de la madre para poderle dar todas estas señales, ¿no? Entonces ahí juega un papel muy importante lo que se llama la progesterona, que nos suena a todos, ¿no? Es la hormona sexual femenina. Esto es una de las hormonas sexuales femeninas. Bien. Entonces la progesterona es la que puede llegar las señales de ella al cerebro. Entonces sabemos cuándo empieza, pues como tarde, el segundo mes. Estamos hablando ahora del cerebro de la madre. De la madre, porque ahí sabemos que hay una liberación muy fuerte de progesterona. En la sangre está desde el principio, pero progesterona en el cerebro, la señal para que la madre fabrique progesterona. El cerebro cambia por completo a lo largo del embarazo, y desde como los primeros estadios de la maternidad, se uno transforma ve un en su cerebro y sabe si es madre o no. Entonces, viendo un cerebro. Sí, y lo veis iluminado en determinadas señales. Claro, se ve el vínculo. Eso ahora lo tratamos. El cerebro de la madre se produce como al segundo mes, me ha dicho. Bueno, ahí desde luego
hay una descarga, que se supone que ahí empieza. Si ha empezado un poquito antes, hay una descarga muy fuerte, sube la concentración entre 10 y 100 veces de progesterona en el cerebro. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa hormona manda una señal, viene por el tronco, tal, y va a una región del cerebro, que hablaremos de ella, que es el hipotálamo, que es una parte del sistema límbico. Siento los datos, vamos, pero lo vamos a llamar, que se llama así, donde se procesan las emociones. Lo está explicando usted estupendamente. Pensábamos que iba a ser más técnica, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que en esas neuronas de esa área del cerebro fabrican la hormona del estrés, el cortisol, para que se responda a un estrés, y fabrica la oxitocina, que es la hormona de la confianza. Entonces, claro, ahí, producida por la progesterona, hay una síntesis de tal forma que se crean unas neuronas gigantes que guardan oxitocina. Es como un almacén de confianza. Bien, entonces, ya desde el principio, al menos desde el segundo mes, sabemos que hay una inhibición de un eje, que es el que responde en el cerebro, manda una señal dentro del cerebro. En definitiva, queda una señal en la sangre y llega a la glándula suprarrenal, que está encima del riñón, ¿no? Y entonces ahí se fabrica el cortisol. Entonces liberamos cortisol y hay una respuesta al estrés, todo, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? Que el cortisol es muy malo para el hijo, porque puede producir pues malformaciones en el embrión. Entonces el cerebro de la mujer, por la progesterona, tiene stop al estrés. No hay cortisol que valga, de tal forma que el hijo está protegido y ella está serena y feliz en ese. Y eso habría que tenerlo muy en cuenta con las mujeres embarazadas, no estresar, que su organismo está preparado para no tener estrés por el hijo. Y al mismo tiempo, por la misma señal, en el cerebro, estas hormonas gigantes guardan cantidad de oxitocina. Bien. ¿Qué es la oxitocina? Pues es la hormona de la confianza. ¿Qué quiere decir? Que tiene receptores en esas áreas del cerebro que procesan la relación con los demás. Entonces, hay áreas que procesan las emociones negativas en relación a los demás, o el juicio negativo, la repulsión un poco, ¿no? Y otras áreas donde van y se procesan los sentimientos, las emociones que tienen que ver con la cercanía, con el apego, con el cariño, con la protección. Bien, entonces el cerebro de la mujer está preparado tiene una cantidad de receptores para recibir esta hormona de la confianza en áreas del cerebro social. Bueno, de toda persona tiene, ¿no? Pero entonces lo que no tiene nadie es una descarga de oxitocina como tiene la mujer embarazada. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que esos circuitos neuronales que procesan las relaciones con los demás, se transitan mucho, es decir, se amplían, maduran. Es como una carreterita que va por una selva, pues de pronto se convierte en una autopista de carriles con caminos vecinales y tal. Con lo cual, como el cerebro de toda persona es plástico, es maleable, la vida lo cambia, ¿no? Las actuaciones en la relación con los demás nos cambia el cerebro. O sea, una mujer que es madre pasa a tener un cerebro maternal. Un cerebro maternal que tiene autopistas y todo lo que conlleva una autopista, mejores stops, etcétera, en las relaciones de confianza, serenidad, capacidad de afrontar las circunstancias, de entrega, de abnegación. Es decir, lo que tiene una facilitado, mujer, que se le han hecho autopistas. un hijo transforma el cerebro de su madre. Completamente. Y le da un mayor potencial para lo que se llama cuidarle, atenderle, la calidad e intimidad de la vida. Eso explica que las madres, por ejemplo, seamos mucho más receptivas al llanto del niño, ¿no? Bueno, por supuesto. Y sobre todo para darse cuenta de por qué llora el niño. Las necesidades, para captar las necesidades. Eso lo prepara la naturaleza. La naturaleza, sin que la mujer haga nada, por el hecho del embarazo,
La naturaleza prepara esas grandes autopistas para que circule la información. Y eso queda para siempre, quiero decir. Claro, o sea, no es una cosa que ahí te dura un quería llegar tiempo. yo, porque llevamos, don Pedro Juan, Sí, pero llevamos yo media tengo una hora de pregunta entrevista. importantísima, me parece. Y yo quiero llegar a eso, que es que en ese se momento sabe que menos. anida el bebé en la pared del útero, se empieza a preparar la progesterona. Ven, efectivamente, hay el comienzo de las señales para que la madre transforme el cerebro y tenga más dotación. Yo no sé en qué Pero momento sobre todo exactamente. hay un cambio de aportación sanguínea en el sentido de que células madre pluripotenciales de cada niño se van a la corriente sanguínea de la madre y se queden ahí como si fueran una libreta de ahorros para el día que la madre tenga una necesidad de curarse algún órgano. Yo creo que es una de las partes más desconocidas, porque eso abre un campo terapéutico enorme en el momento en que tengáis conocimientos suficientes como para localizar esas células de origen fetal de cada niño que han quedado en el cuerpo de la madre y activarlas terapéuticamente para que puedan resolver, por ejemplo, la necrosis de un infarto en el corazón o un ictus cerebral. Bueno, vamos a ver. Esto, porque claro, es que una madre tenga esta reserva que le ha dado un niño, cada hijo suyo le ha dado reserva. Cada uno. Es lo que decíamos al principio, ¿no? Es la manera generosa en que el hijo devuelve a la madre todas estas ayudas. Bueno, yo creo que responde con que la madre regalándole ese cerebro que le permite eso, ser feliz con esto. Es una novedad absoluta, entonces, esto sabíamos desde hace años que cada feto, como hay una comunicación a través de la sangre, a través de la placenta que es de él, y de ahí empiezan sus vasos, y aprende de los vasos y metiéndose un poquito en espiral en los de la madre para hacer sus propios vasos, ¿no? Pues entonces, en esos intercambios, desde que es muy jovencito de semanas, hay una comunicación, y entonces dentro de esa comunicación sus células, que son súper jóvenes, pasan al cuerpo de la madre. Entonces, ahora sabemos cómo van a su sitio. Entonces van por la sangre y se depositan en la médula de los huesos. De la madre. De la madre, claro. Y entran a formar parte de esa reserva que todos tenemos en la médula de los huesos, que es la gran central de capacidad regenerativa del cuerpo, que son células pluripotenciales. Y hay un continuo entrar y salir. Salen muy poquitas, por cada 100.000 células sale una de estas, ¿no? ¿Se puede decir que el embarazo rejuvenece? Claro, el cuerpo de la madre se queda rejuvenecida. Con una inyección carga de células jóvenes. Claro. Entonces, esas células que van por la sangre tienen la misión, estas células pluripotenciales, de recorrer todos los órganos, y donde hay algo, ellas lo resuelven. Eso lo tenemos todos. Entonces, esa central de reserva se enriquece en la maternidad con cada hijo, ¿no? Explica eso, esos casos en que ha habido curaciones de cánceres de la madre. No, cáncer no. Cáncer, ¿no? Que se sepa. Vamos a ver, entonces esas células tienen de suyo esa... ¿Qué ocurre necrosis, entonces? Sí, necrosis, cardiopatía, sí. Y hay publicada alteración del corazón, del hígado, y ahora sabemos de hace muy poquito cómo le reconstruye los vasos que se han estropeado en el endometrio, en el útero. Y le ayuda a la regeneración de vasos ya de otros vasos, ¿no? Bien, tenemos estos 3 casos publicados, estas 3. Claro, es muy lógico, porque eso lo hace naturalmente cualquier organismo. Cuando hay una enfermedad y ya la lesión es muy grande, viene la enfermedad degenerativa, entonces es necesario una actuación médica, ¿no? Pero en principio el organismo está continuamente regenerando lo que se estropea. Cuanto más joven, mejor, ¿no? Más se regenera. Entonces, ¿qué ocurre? Que como estas células son mucho más jóvenes, son las primeras que acuden. Entonces, si la lesión es pequeña, las células responsables, podríamos decir, en ese caso, las que acuden con más facilidad, estos experimentos, estos 3 artículos que cito que hay publicados, en uno de ellos el hijo tenía 20 años cuando tuvo la lesión la madre. Es decir, esas células llevan al menos 20 años en el cuerpo de la madre, vivas, funcionantes, además se multiplican y forman parte de esa gran reserva. Un proceso absolutamente sabio, absolutamente inteligente. Como la naturaleza. Esto no se sabía tampoco, muchas de las cosas que hemos leído en el informe, pero esto yo creo que es absolutamente... Es muy impresionante. Revelador, ¿no?
Nuestro público lleva con nosotros desde el principio, escuchando con todo interés, siguiendo con todo interés las explicaciones de la doctora López Moratalla, y ya tiene ganas de intervenir. Por ejemplo, Iván de Vargas, del Semanario Alba. Adelante, Iván. Sí, doctora López Moratalla. Yo quería preguntarle, bueno, hemos estado hablando del diálogo existente entre madre e hijo durante el embarazo y también cómo el cerebro de la madre cambia con la maternidad. Como soy padre, me gustaría preguntarle, ¿y con la paternidad? También. Sí, a ti te toca algo, ¿no? Sí. La experiencia de la paternidad, o lo mismo que la de la maternidad, es una experiencia humana que enriquece en la misma dirección que la maternidad lo que es el cerebro social. Es decir, el cerebro, antes no he dicho, y me alegra que me dé la oportunidad ahora con esta pregunta, que hay un doble efecto en el cerebro social. Por una parte, tiene esa capacidad por el vínculo de apego ¿qué significa eso, no? Ese afecto de saber lo que ocurre. Por ejemplo, se disparan las regiones del cerebro, se activan, ¿no?, que reconocen la expresión de las caras, con la expresión de las caras lo que ocurre, ¿no? A los estímulos responde con mucha más facilidad, conociendo qué pasa, ¿no? Intuyendo lo que pasa y preparando la respuesta, ¿no? Y al mismo tiempo se inhiben, se silencian en el cerebro de la madre para siempre, porque están muy trabajadas. El juicio negativo de la madre realmente no ve feo a su hijo nunca, siempre tiene una visión de comprensión. Eso le iba a decir. Pero eso cerebralmente es impresionante verlo, como esas áreas están anudadas. O la sensación que produce, si me permite, la sensación que produce cuando una madre ve la foto de su niño, sobre todo cuando el niño es pequeño, una sensación de placer, la que te embarga. Claro, porque una relación placentera es de acercamiento, y si el niño llora, se pone en marcha, o el niño tiene una cara de tristeza, más que el llanto incluso, hay una activación de todas las áreas que preparan la respuesta, que no es una respuesta simplemente de reconocer que le pasa algo, sino que se prepara todas las vías del cerebro que conducen a que le intente quitar la pena, aunque esté viendo un vídeo. Es curioso, se han hecho experimentos de ver qué pasa en el cerebro mientras, y ahora voy a la pregunta de la paternidad, mientras está viendo, por ejemplo, un vídeo en que está jugando el niño y están divertidos, ¿no? Y en otra escena del vídeo el niño tiene una cara de tristeza porque lo están separando de ella, ¿no? Entonces, en ese momento, el cerebro tiene una activación enorme y se prepara incluso de forma motora para, aunque sabe que no está ahí, está viéndolo en el vídeo, pero todo su cerebro responde para quitar esa pena, para acudir en su auxilio y acariciarle o lo que se decía. Hay todo un B. Entonces, ¿qué pasa con la paternidad? Que todo cerebro humano tiene estos circuitos. A la madre se le dan gratuitamente con el embarazo el desarrollarlos. El padre los desarrolla con estímulos como el resto de las personas que cuidan a un niño, ¿no? Lo mismo ocurriría con los padres adoptivos, por ejemplo, que a lo mejor tenemos ahora o con quien cuida entre la audiencia personas que tienen hijos adoptados y que o saben quien cuida un niño pequeño. ¿Qué ocurre? Pues así, ¿no? Que los estímulos del bebé, el olor del bebé, el tacto físico sobre todo, es decir, el bañarles, cogerles, el contacto piel a piel con el niño, ¿no? Y el verle, o sea, pero fundamentalmente el táctil y el olor, liberan oxitocina en el cerebro masculino, claro. Es que la hormona de la confianza la tienen los varones también y sus receptores correspondientes en estas áreas. Se han hecho muchos experimentos, por ejemplo, porque el varón tenga en su el embarazo, vientre al niño. Se porque se estimule con porque lo lava, porque lo abraza, porque lo acaricia, porque tiene contacto con el piel, porque lo huele, de manera que el padre distante que manda a otros, claro, ese no libera oxitocina. Se pierde mucho. Exactamente, claro, y no se le transforma su cerebro en cerebro paterno. Claro. O sea que el mensaje es que los padres tienen que tocar y acariciar mucho a sus hijos. Eso es para que y cuando son bebés. Desde el simbolismo más absoluto, que la oxitocina es la hormona del parto. Anda que no hace cosas la oxitocina, más allá de favorecer el parto. En el parto, con el contacto del niño en el canal del parto, se libera una gran cantidad. Por eso el parto, aunque sea una experiencia que pueda ser dolorosa, es una experiencia gratificante, emocionante. Doctora, ¿aconsejaría entonces a los varones para esa transformación? Sí.
de su cerebro, el cerebro paterno, que sean afectivos y cariñosos con la madre que alberga el vientre, cosa que se hace naturalmente, esa caricia. Sí, porque, y también la asistencia al parto, estar la presente, primera liberación fuerte de esa oxitocina con... guardada en el cerebro de la madre, que está ahí almacenada y que se libera en el momento de las primeras, cuando siente las primeras patadas. De esto que el niño está en ese momento. Quinto mes, aproximadamente, quinto mes más o menos. Hacia el quinto, cercano al quinto. El niño está en ese momento desarrollando en su cerebro el sistema motor y necesita hacer así, apoyarse para que coger fuerza, y esas son las patadas que da, no es que esté jugando al balón. Es que está elaborando su cerebro. Y en ese momento, ese contacto, el sentir ese contacto, es una descarga de oxitocina enorme, de la que está guardada, otra en el momento del parto y otra en la lactancia, en la succión del niño. Bien, entonces el padre, ¿qué ocurre? Pues que esos estímulos directamente, el verle en la ecografía, empieza a desarrollar esas autopistas, y de hecho en experimentos en experiencias que se han hecho de estudio de neuroimagen de los que son padres respecto a varones que no son padres, ¿no? Hay ante la respuesta que tiene su cerebro ante el llanto de la niña es muy intensa, mientras que el no padre no distingue su cerebro, la risa o el llanto de un niño no, es un estímulo que no le dice, que no prepara su cerebro para nada, no es que no sienta una emoción distinta, sino que no se prepara para hacer nada. Sin embargo, el padre, ante el llanto, y no ante la risa, su cerebro se prepara para quitarle la causa del llanto, para acoger al niño. Entonces, existe un cerebro paternal. Tenemos otro papá entre el público. No he dicho, por cierto, que el público son buenos amigos, buenos compañeros todos del Grupo Intereconomía. Paco Segarra, de Marketing. ¿Cuántos hijos tienes, Paco? ¿Unos cuantos tú? 5, uno adoptivo. No, yo, al hilo de lo que decía, quería preguntarle cuánto tiempo dura en la madre y en el padre la inhibición o la activación de esta, o sea, de que nunca una madre encuentra feo a su hijo, o de que o de que en la separación se pone triste y entonces tiene que intentar que se ponga alegre. O sea, esto dura, o sea, da igual en una madre de 25 años con un niño de un año y en una de 50 con un niño de 26. ¿La reacción es la misma o no? Buena pregunta, Paco, buena pregunta. El cerebro es plástico, quiere decir, lo mismo que la persona que lo trabaja mucho intelectualmente o artísticamente o deportivamente, ¿no? Ese cerebro es distinto, tiene unas habilidades que ha desarrollado y por tanto tiene unos circuitos neuronales muy transitables en esa dirección, y otros pueden quedar intransitables porque no se desarrollan, ¿no? Una persona lo que tiende a ese equilibrio entre las distintas integrar, ¿no?, las distintas funciones del cerebro. Entonces, lo que uno desarrolla no lo pierde, eso se amplía. Claro, es muy difícil que una madre se olvide, ¿no? Y por tanto, mientras siga ese contacto, además una madre, aunque el hijo se vaya, aunque pasen años y años y años, su cerebro se la ha preparado en el embarazo con tal fuerza que aunque hay una separación y no hay un contacto, y porque lógicamente con el trato, el cerebro social, con el trato con cualquier otras personas se nos desarrolla, ¿no? Porque eso es un vínculo que nosotros medimos las emociones que produce el vínculo. El sentimiento no lo podemos medir, pero esas emociones son las que acompañan y se pueden ver desde el punto de vista neurobiológico, las que acompañan a ese sentimiento que es cognitivo, además, que es amor. Por tanto, eso está ahí. Uno lo puede desarrollar más o menos luego con la vida personal, pero está marcado. Está ahí, sí. Una otra preguntita solo muy breve. Venga. Desde que empieza el diálogo madre-hijo, desde el minuto 0, ¿se puede hablar de persona en el hijo? Bueno, que es un ser biológicamente humano, que ya está, que tiene su vida propia y que no sea persona. Desde no la existe. primera simetría, es que además hemos visto que desde nosotros ¿qué decimos que es una persona, ¿no? En general, porque el concepto de persona es muy ambiguo y tiene muchas connotaciones distintas, ¿no? Pero decimos que el titular de un cuerpo humano, si hay un cuerpo humano, decimos este es un ser humano.
Ya está. Entonces, en el momento cero, arranca a vivir teniendo un cuerpo humano en su fase unicelular, porque tiene un eje, un trazado. Por tanto, es un cuerpo humano, llámesele X. Tiene toda la pinta de que va a ser persona. Al lado de Paco Segarra se sienta Begoña Marín, de Época. Adelante, Begoña, tu pregunta cuando quieras. Bueno, estamos hablando de cuestiones cerebrales. A mí me ha interesado, ha dicho que en la mujer se producen cambios positivos, sobre todo aumento de percepción, sensibilidad. ¿Eso va en detrimento de otras facultades? ¿Hay algo negativo? También lo digo porque muchas veces parece que después de ser madre hay más problemas en el trabajo, ¿no? Y parece que pierdes atención. Bueno, la maternidad conlleva, sobre todo mientras en la época de lactancia, es decir, que cuando ese vínculo tiene una fuerza especial, ¿no? Fuerza especial en el sentido no afectivo, sino de dedicación, ¿no? Porque la naturaleza lo ha preparado justo para que sobreviva el hijo y pueda ser cuidado, ¿no? Entonces, lógicamente hay muchos cambios cerebrales, incluso se habla de volumen. Yo en el informe recojo un testimonio de una neuropsiquiatra de Estados Unidos que dice que la primera frase que debería de decir un niño es: mamá, te encogí el cerebro. de esto. Es decir, hay una tal concentración de todas las funciones vitales, humanas, por tanto con un sustrato neurobiológico, ¿no? En su cerebro tan intenso que parece que se le olvidan otras cosas. Claro, eso es un regalo que la naturaleza nos hace a cada uno con nuestra madre, en tanto en cuanto tenemos ese ser que nos ha gestado, ¿no? Dispuesto por la naturaleza para sacarnos adelante. Ten en cuenta que un ser humano no es lo mismo que un animal, que necesita, pues sí, una serie de cuidados, de comida, etcétera, de protección, ¿no? Pero es que nuestro cerebro no se desarrolla, especialmente en los 2 primeros años, si no vemos caras, amigas, sonrisas, miradas de cariño, que es lo único que un bebé recibe y entiende. El título del informe de la Universidad de Navarra, doctora, es Células madre y vínculo de apego en el cerebro de la mujer. Sí. Yo diría que es mucho más que un vínculo de apego. Bueno, claro. Biológicamente, materialmente, claro. Un desarrollo de circuitos que crean un vínculo. Por tanto, es lógico, lo que deberíamos es de permitir que una madre pudiera tener un relax, si puede hablar así, un no estrés en el trabajo, porque todo su cuerpo está preparado y su cerebro está especialmente preparado para atender a esa criatura. Y entonces invertir en eso es crear cerebros sanos en los hijos sanos, inteligentes, equilibrados, con los 2 hemisferios bien planteados, con la ayuda del padre, que tiene que involucrarse ahí, pero claro, destrozar por unas horas de trabajo o de esto algo que tiene una riqueza natural, como permitir un desarrollo equilibrado de un ser que está apareciendo entre nosotros, ¿no? Pues da que pensar. Eso es, desde luego, invita a la reflexión. Eso es algo que nos hace pensar. Rosa Cuervas, de Radio Intereconomía. Adelante, cuando quieras, Rosa. Bueno, doctora, yo tenía 2 preguntas. La primera es ¿cómo va este vínculo del que estamos hablando en la dirección contraria? Es decir, del hijo hacia sus padres, porque estamos hablando hasta ahora siempre de la madre y el padre hacia el hijo. ¿Cómo percibe el niño recién nacido a sus padres, las voces, las caras, las caricias, todo eso? Y la segunda, después de 9 meses de tantos cambios biológicos, una transformación del cuerpo enorme, pues ¿cómo puede la madre volver a reorganizar, o de qué manera puede ayudar a que su organismo vuelva a ser el que era antes? Y que muchas veces las mujeres, pues cuando acaban de tener un hijo, pues no saben muy bien. Sí, esta última, que es más corta, más breve, la puedo contestar más rápido. Existe en alguna, es relativamente frecuente lo que se llama la depresión postparto, ¿no? Es lógico, o sea, decir que la vida emocional y afectiva de una mujer, además que con la maternidad, es súper rica, ¿no? Entonces todo su organismo se ha preparado ahí. Entonces tiene, y eso tiene una preparación hormonal, vegetativa, vamos, natural, ¿no? Es lógico que cuando las hormonas vuelven a la situación de no embarazo,
puede haber emociones, incluso desequilibrios afectivos un poquito. Entonces, ¿qué supone? Pues que hay que atenderla, que su cuerpo ha cambiado mucho, sobre todo está tan concentrada en el hijo que puede tener ese efecto, ¿no?, de reajuste temporal. Y en el otro sentido me parece que eso sería, de hecho será el tema de otro informe, porque es riquísimo. Pero dos cosas respecto a la formación del cerebro del hijo. Nacemos con un cerebro casi sin estrenar, ¿no? Tiene unos circuitos básicos y tenemos los dos hemisferios. Pero los dos hemisferios todo ser humano están funcionalmente, está repartida el trabajo entre uno y otro, y eso tiene que hacerse y desarrollarse. Entonces es esencial. El bebé pequeño de pocos días, al comienzo, en los primeros días, no ve más que caras y movimientos de manos, caras humanas, o sea, no ve juguetes, no ve la habitación. El ojo todavía no está desarrollado, ¿no? Bueno, el cerebro, el ojo sí. Ah, sí, el ojo sí. Lo que siempre hemos escuchado que es el ojo el que no está desarrollado, porque los bastoncitos y... Bueno, pero los bastoncitos son las neuronas que conectan al cerebro, o sea, son las células que conectan con el cerebro. Entonces, lo que no tiene son, la visión divertidísima, o sea, vemos el movimiento con una parte del cerebro, procesamos el movimiento, el color en otra, las caras, tenemos una área enorme para procesar la visión de las caras. Entonces, por esa área se nace. Entonces el niño solo ve las caras. Entonces es importantísimo pues eso, la sonrisa. Claro, la misma lactancia está preparada por la naturaleza para que el niño esté viendo la cara de su madre. Dejadme decir una cosa, porque ahora me ha hecho usted entender una cosa que oí hace 30 años. Estábamos en Madrid y tenía que presidir una mesa redonda en la que intervenía Sir Cecil Lively, que es el inventor de la transfusión fetal. Es decir, la primera vez que se pudo hacer una transfusión de sangre a un feto. Entonces él era catedrático en Auckland, en Nueva Zelanda. Le preguntó a alguien del público, a propósito de este tema, bueno, y entonces, ¿cuál es el papel del padre? Puesto que durante 45 minutos solo se había hablado de la madre. Entonces él se quedó un instante, explicó lo de las caras y le dijo, es importantísimo que un bebé recién nacido vea la cara de su padre, claro, la cara de su padre, y sin razonamiento se le quede marcado para siempre que un padre es el que ama y protege a la madre y a su hijo. Entonces yo entendí la figura del varón. O sea, el varón, y estoy entendiendo ahora, el varón va a su vez transformando el cerebro en cerebro de padre, en la misma medida en que en toda esta situación que puede haber un desequilibrio, un déficit hormonal en la recién madre, que ha dejado ya el embarazo, sea el hombre el que protege y cuida a la madre, que está concentrada en el hijo. Y eso es muy importante que lo entiendan los hombres que nos están escuchando, que a veces tienden a reprochar que la mujer esposa, al transformarse en madre, se ha concentrado en el hijo en detrimento de la figura de la pareja, cuando él tiene que entender que el niño es la expresión de su unión y que él en ese momento tiene el inmenso papel de proteger a los dos. Empieza a haber mucha literatura sobre ese tema porque es un campo muy desconocido. Esa es la madurez del hombre como padre. Don Pedro Juan, estoy preocupadísima por el tiempo y porque lo que acaba de contar, veo, de verdad que es precioso. Veo eso, los compañeros con ganas de preguntar, por ejemplo, a César Sinde de La Nación.es, y el tiempo se nos agota. Le pido por favor, doctora, brevedad con las preguntas, brevedad por favor con las respuestas. Sí, deduzco, doña Natalia, corríjame si me equivoco de todo lo que se ha hablado, que el hecho de que haya una relación química entre madre e hijo facilita mucho después la relación. Y yo le quería preguntar si en el caso de hijos adoptados, al no haber habido esa relación o esa interrelación química entre madre e hijo, ¿eso hace a priori o puede hacer más difícil la relación entre ambos? Bueno, ese hijo lo ha tenido con otra mujer que es su madre biológica, ¿no? Esa relación química que le ha permitido desarrollarse y siempre quedará ese vínculo de alguna forma, ¿no?
Ahora bien, una persona, padres adoptivos, una persona que cuida a un hijo, es podemos decir, el responsable del desarrollo del cerebro de ese hijo. Porque el cerebro siempre se desarrolla en relación con los demás. Eso es el ejemplo de los niños lobos, ¿no?, creados entre animales que no llegan a hablar, ¿no?, aunque luego se hayan encontrado, se hayan metido en un entorno humano. Necesita un entorno humano que inicialmente, como acabamos de decir, las caras, la sonrisa. ¿Por qué todos los niños le haces agua y sonríen? Si no entiende, si no de esto, ¿no? La sonrisa es natural, es la respuesta a esa mirada de una cara que le acoge, que le bueno, que le da mimitos. Claro. En esto, bien, entonces unos padres adoptivos, sobre todo si el niño es muy pequeño, lo mismo que un profesor o que un maestro en el sentido profundo de la palabra, genera un vínculo, porque es una relación peculiar, una relación de donación muy fuerte, de deudas impagables, ¿no? Entonces, ante un niño adoptado, es decir, los padres adoptivos, o los que le han cuidado, los que le han educado, tienen siempre, para ellos tendrá siempre la deuda de que le han desarrollado su cerebro, le han hecho tener una personalidad, tener una capacidad de que biológicamente, neurológicamente, su cerebro tenga los circuitos adecuados, que solo un niño abandonado, un niño sin cariño, un niño que no se cuida, se cierra y se silencian para siempre muchas áreas del cerebro, especialmente del cerebro emocional, que es el que empieza y se desarrolla fundamentalmente en los 2 primeros años de vida. Entonces siempre tiene una lesión que le hará ser una persona distante, desconfiada, posiblemente. Es decir, que la vida la que elabora el cerebro, y la vida, nunca una vida humana